La reflexión en esta noche lleva el tema de cuando oren. Ustedes saben que la escritura siempre debe ser la norma, tanto en el culto como también en nuestras casas y en las calles. La Biblia es nuestra norma rectora. Ella siempre tiene que estar siendo nuestros rieles donde nosotros caminemos y en los cuales nos encontramos con la libertad que Dios nos da. En esta noche la reflexión se encuentra en Mateo capítulo 6, del versículo 5 hasta el versículo 15, pero solamente vamos a concentrarnos en el versículo 5. Pero vamos a leerlo todo para luego ir tomando cada versículo y poder predicar los martes siguientes que vienen, si Dios permite. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, la puerta cierra y ora a tu Padre que está en lo secreto contigo. Así tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No serán como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esto es la oración del Señor. Y los apóstoles le pidieron al Señor: enséñanos a orar. Pero quiero concentrarme en el versículo 5 solamente. Y lo vuelvo a repetir: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que han obtenido su recompensa. Interesante que el Señor empieza diciendo cuando oren. La expresión cuando oren nos hace ver que la oración no es una opción, que la oración no es emotiva, ni tampoco la oración es una sugerencia. O sea, no oramos cuando sintamos, no oramos cuando nos parece que tenemos que orar, y no oramos para ver qué pasa. La expresión está en ordenanza o en demanda: cuando ores. Por tanto, los creyentes tenemos que ver que orar no es una opción, aunque a veces lo vemos como una opción, que orar no es meramente cuando sintamos nosotros. Por ello, cuán importante es que podamos observar que el escrito bíblico dice cuando ores. Entonces, la expresión suena, y vamos a llamarle así, huele a demanda. Por tanto, la oración es una demanda, es una orden para todo aquel que es creyente. Sabemos que las religiones oran, los budistas oran, los musulmanes oran, los judíos oran. Todas las religiones tienen dentro de su quehacer la oración. El asunto es: Dios, ¿a cuál creyente, a cuál persona que ora escucha? ¿Por qué hago esta pregunta? Para que veamos si es que las oraciones de todas las religiones son iguales. Quizás con lo que diga mi respuesta, muchos van a verme con cierta sorna de burla, otros con cierto sentido de que nos creemos exclusivos los creyentes. El asunto es que aún para orar hay condiciones. Es cierto que los científicos o los de observadores de conducta humana nos hacen ver qué importante es orar. Pero los cristianos no oran porque sea terapia, no oran porque nos haga sentir bien, porque a veces oramos y no sentimos nada que sea bien. Y no se basa nuestra oración en lo que sintamos. Nuestra oración se basa en quién hemos confiado, en quién está depositada nuestra confianza y qué esperamos de Él. ¿Nos sintamos bien o nos sintamos mal? Por tanto, orar es una demanda. No tanto porque lo sintamos o porque nos parezca bien o porque tengamos algún resultado físico o emocional.
oramos porque Dios lo ordena. Dice ahí en el pasaje bíblico, cuando ores. Y luego dice, no sean como los hipócritas. ¿Por qué el Señor dice, no sean como los hipócritas? La hipocresía tiene que ver con fingir una virtud, simular una cualidad o hacer ver a los demás que en nosotros hay algo que en realidad no lo hay. Y luego sigue diciendo lo siguiente, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Es interesante que el Señor inicia, no sean como los hipócritas. O sea, no finjan, no simulen, no actúen para las cámaras en el lenguaje moderno o parafraseado. No actúen para que los demás los miren. Porque dice, los que hipócritas cuando oran lo hacen, no lo hacen en privado, no lo hacen encerrados, no lo hacen a solas con Dios. Lo hacen y su objetivo, ¿cuál habrá sido o cuál será? Dice que estos que oran y que tienen que ver con la referencia de hipocresía, lo hacen en las plazas, lo hacen en las calles. Y dice ahí lo siguiente, para que la gente los vea. Por tanto, quiero hacer el recuento rápidamente. La oración es una demanda. En segundo punto, la oración debe ser hecha con motivos sanos, con motivos santos. Cuando llamo santos son motivos consagrados a Dios, no motivos consagrados a nosotros. Oramos para que Dios se agrade, oramos para que Dios vea que estamos obedeciendo, no solamente porque nos sintamos bien. Por tanto, es interesante que, y redundo con el pasaje bíblico, cuando oren no sean como los hipócritas. O sea, no finjamos, no simulemos, no actuemos, porque a estas personas, y quizás hemos caído también en eso nosotros, podemos confesarlo, hemos actuado para que los demás nos miren, para que los demás piensen quizás lo mejor de nosotros, para que los demás nos aplauden o tengan como referencia lo espectacularmente espirituales que somos. Pero el Señor hace ver, en primer lugar, que orar es una demanda. En segundo lugar, que cuando oremos cuidemos nuestras motivaciones. ¿Cuáles son los móviles que nos mueven para clamar a Dios? ¿El móvil es que Dios nos mire o que la gente nos mire? Y es por eso que el Señor dice, no sean como los hipócritas, que no simulemos, que no actuemos. Redundo con el pasaje bíblico, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. La versión que estoy leyendo es la versión de las Américas y es un poco más entendible. Dice, para que la gente los vea. Les encanta eso. Quizás usted, yo lo confieso, muchas veces lo hemos hecho para que la gente nos mire y piense cuán espirituales que somos. Pero Dios nos demanda que no caigamos en eso, sino que ante Dios veamos los motivos y comencemos a acercarnos a Dios por los motivos correctos. Por eso el segundo punto, hemos escrito, la oración debe ser con motivos santos. En tercer lugar, la oración debe ser para agradar a Dios. Cuando oramos a solas, nadie nos ve, nadie nos mira, físicamente hablando, pero Dios nos está mirando. Y el Señor habla de recompensa. Dice que los que buscan que la gente los mire, los que buscan que la gente los aplauda, tienen una recompensa. ¿Cuál es? La aprobación de las personas, el aplauso de las personas. Y esa es su única recompensa. Y estas personas están contentas con eso, con la admiración, con el aplauso. Por ello, usted y yo tenemos que ver, como creyentes, en que fijarnos, ¿estamos orando
o no estamos orando? Si no estamos orando, acordémonos que es una demanda, una orden del cielo. Por tanto, tenemos que proponernos orar. Como una vez hemos mencionado, oremos cuando haya ganas. Oremos cuando no haya ganas. Y oremos para que haya ganas. Orar es importante. Pero nuestra conducta, forma de vida, en ella manifestamos que no. Es por eso, en esta noche, que es un martes de oración, usted y yo tenemos que concluir como resultado de que orar es una demanda. Hay textos más, como en las epístolas: oren sin cesar, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, en su poder, en su guianza, por todos los santos. La Biblia hace ver entonces, y no quiero más enfatizar, que tenemos que orar. Y si no estamos orando, sería bueno que vengamos a Dios y le pidamos perdón. Y le pidamos que nos auxilie con su poder para orar. En segundo punto, haciendo el recuento, orar con motivos sanos, con motivos santos. Que la motivación no sea en lo personal, para buscar el que la gente nos mire, nos aplauda o piense de nosotros que somos los más espirituales. Tenemos que ver, cada vez que vayamos a orar, buscar que nuestras motivaciones sean santas o que sean consagradas a Dios, en la cual busquemos que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado. Ha habido muchas veces en que Dios ha respondido las oraciones que hemos hecho, y lo que hemos hecho ver es que hemos sido nosotros los que hemos orado, y con eso queremos dar a entender que es como nosotros hemos orado, es por eso que Dios respondió. Y muchas veces caemos en eso, en egolatría personal, como si fuésemos los únicos canales por el cual Dios va a responder oraciones, como si fuésemos los únicos medios iluminados. Y eso es peligroso, porque cuando oramos tenemos que revisar nuestros motivos. ¿Cuál es el motivo? Que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, o que nosotros seamos aplaudidos. Dios nos ayude a que no caigamos en la situación de que busquemos la gloria de los hombres, sino que busquemos la gloria del Dios de los cielos. Busquemos que Él sea exaltado. Y el punto siguiente es: debemos orar para que Dios se agrade. Dios quiere ver este corazón que esté quebrantado, estos ojos que estén con lágrimas, esta vida y actitud que esté dependiente de Él, que le clame a Él por ayuda, por socorro. Por eso el Señor hace ver una metáfora o una parábola en la Biblia, en la oración del rico y del pobre, o perdón, no del pobre, sino del publicano. El fariseo oraba, eres el fariseo, dije el rico, excúsenme, del fariseo y el publicano. El fariseo oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como ese o como esos. Su motivación era hacer ver cuán espiritual era él en cuanto a su oración. Y dice: yo no soy como ese, o sea, como ellos, yo hago esto y esto. Él está haciendo ver lo muy espiritual que era. Estaba tan lleno de sí que no había lugar para Dios en él. En cambio, el publicano oraba una simple expresión: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Y la Biblia dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando usted y yo venimos a clamar a Dios y a mostrar quiénes somos, que somos miserables delante de Dios, que somos pobres espiritualmente, que no tenemos nada y que necesitamos de Dios todo, Dios se agrada de nosotros.
Dice la Biblia que Dios escucha al quebrantado de corazón. Por ello vengamos quebrantados ante Dios. Vengamos vacíos ante Dios. Reconozcamos que sin Él no somos nada ni podemos nada. Reconozcamos que si Dios nos falta, estamos muertos espiritualmente. Voy acabando redundando el pasaje bíblico. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Cuando oremos, y tenemos que orar, fijémonos en las motivaciones. ¿Son aquellas que exaltan y glorifican a Dios? ¿Aquellas que están consagradas para Dios? Y veamos que la recompensa de Dios viene para aquellos que oran con motivaciones que agradan a Dios. Y veamos que tenemos que orar para agradar solamente al Dios de los cielos. Iglesia, gracias por escuchar. Dios nos ayude que podamos tener un mensaje más el próximo martes. Agradecemos a todo el equipo de comunicaciones que está presente, y ustedes no lo ven. Y a todos los demás de la iglesia, Dios los bendiga. Vamos a orar. Mi Dios, en el nombre de tu Hijo el Cristo, que sea tu Espíritu glorioso, tu palabra por tu Espíritu en nosotros, impresa, para que ella nos ayude en el tiempo de orar. Amén. Dios los bendiga.